Pastor Cleto. Gracias, hermano. Muchas gracias. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar así sentados. Bendito Dios, te agradecemos, Padre, por este día. Vamos a leer tu palabra. Que tu palabra sea de bendición, de edificación para cada uno de nosotros. Bendito Dios. Bendice, Señor, a todos los que están presentes. Bendiga, Señor, la familia de cada uno de los hermanos. Bendiga a los que están en casa, Señor. Bendiga, Señor, a los que están escuchando. Oh Dios, tu bendición, Señor, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Que, Señor, tu palabra sea de bendición, de ayuda, de edificación a los que vienen por primera vez. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar del bautismo en agua. El libro de los Hechos, el capítulo 16. ¿Por qué el bautismo en agua? ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? Vamos a hacer un pequeño repaso. Los hermanos ya que están varios años en el Señor conocen muy bien la Escritura. El capítulo 16 nos habla, Pablo, Silas, estos enviados del Señor, siervos de Dios, llegan a Filipos, predican el Evangelio. Pablo echa fuera un demonio de una jovencita que tenía espíritu de adivinación. Y cuando el espíritu sale de esta jovencita, de esta niña, ya no podía adivinar. No estaba el espíritu de adivinación. De manera que fue una gran pérdida para su patrón, para su amo, para el dueño de esta niña. Entonces llevan a Pablo a juicio ante los magistrados. Y los magistrados condenan a Pablo al azote. Quitan la ropa de Pablo, de Silas, su compañero, y la forma como castigaban en aquel entonces era poner al castigado en forma de X, con la espalda descubierta, y el verdugo en la espalda dice que azotó con varas. Había azotes con azote, con látigo. Si era el castigo en forma como hacían en el Antiguo Testamento, entonces eran 40 azotes menos 1, es decir, 39. Pero si era azote, así como hacían los romanos, porque estaban en el Imperio Romano, estaban bajo el Imperio Romano, no sabemos cómo fue. Entonces, el mandato es echar en la prisión del fondo, en la prisión más segura, encadenado y los pies asegurados en el cepo. Eran dos maderas con dos perforaciones para asegurar los pies y cerrar. Así que no podían caminar. Su espalda, la espalda de estos dos siervos estaba maltratada. Y dice, a medianoche empezaron a alabar al Señor, a cantar himnos al Señor. No se estaban lamentando, ay Señor, mira, por predicar el Evangelio, mira lo que me pasa. No, estaban con gozo, alabando al Señor. El gozo en el Evangelio
no depende de las circunstancias. El gozo es la comunión del creyente con Dios. Es fruto del Espíritu Santo. Entonces estaban alabando al Señor. El carcelero vio todo lo que estaba pasando. Ya era la medianoche. Así que el carcelero se fue a camita. Se durmió. Y de repente los cimientos de la cárcel se sacuden. Un terremoto. Las cadenas se sueltan. Las puertas se abren. Entonces el carcelero despierta y dice: los presos han escapado. Yo soy el responsable. Toma la espada para quitarse la vida. Y Pablo grita, dice: ¡carcelero! No te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Y el carcelero entendió que hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios todopoderoso. Entonces va en busca de Pablo, escucha la voz y se echa a los pies de Pablo. Dice: señores, ¿qué debo hacer salvo? Capítulo 16, Hechos, versículo 30. Desde el 21. Dice: él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. 30. Sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que el carcelero entiende que todo lo que pasó era obra de Dios. Y entendió que Pablo y Silas eran siervos de Dios, predicadores del Evangelio. Entonces él, el carcelero, se entregó al Señor. En su corazón y ya está arrepentido. No dice el relato bíblico eso. Además, le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque la cultura en ese entonces, como hoy en nuestra cultura, era patriarcado. Papá se convertía y la familia tenía que entregarse al Señor también. Entonces el carcelero se convierte. Arrepentimiento no es solamente golpearse el pecho y decir bueno y llorar, sino arrepentimiento quiere decir cambio de mente, de actitud, de conducta. Eso quiere decir conversión. Está yendo en dirección del pecado, en el camino del pecado. Se arrepiente y dice: estoy equivocado. Entonces hace la conversión, hace la media vuelta y va, se entrega, cree en Jesucristo. Eso es lo que hizo el carcelero y su familia. Continuamos con la lectura. ¿Qué sucede después? Porque a veces no leemos los versículos que siguen. 32. Entonces Pablo, Silas, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Les evangeliza. En la noche, a la medianoche, seguramente ya era amanecida. Entonces, predica el Evangelio, habla la palabra del Señor. 33. Y él, es decir, el carcelero, tomándolos aquella misma noche, aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Entonces el carcelero, al ver cómo estaban maltratados, lastimados, heridos, entonces cura
las heridas que tenían en las espaldas. ¿Y qué hace después? Y enseguida se bautizó con todos los suyos. Entonces, aquella misma noche, al amanecer o temprano en la mañana, al escuchar la palabra de Dios, el carcelero y su familia se bautizan. No pasaron clase de catecúmenos. ¿Por qué hoy se pasa clase de catecúmenos? Es que no estamos en tiempo de persecución. A veces uno se bautiza por emoción. Hay algunos hermanos que dicen, me he bautizado, pero quiero volver a bautizarme porque ahora sí que he creído en el Señor. Conozco de varias personas, incluso pastores, predicadores del Evangelio, van a visitar Israel, van a conocer el río Jordán. Se cree que en ese lugar donde hoy se visita, se bautizó el Señor. Y habiéndose bautizado, siendo predicadores, vuelven a bautizarse, se rebautizan. No lo hagan eso. ¿Quieren ir a visitar a Israel? Amén. Vayan. Vayan al río Jordán. Pero no vuelvan a bautizarse. Porque el bautismo es una sola vez. Por esa razón, hoy en día se pasa clase de catecúmenos. Pero el carcelero no necesitó. Pablo y Silas le hablaron del bautismo. Y el carcelero, su familia, sabían dónde se estaban metiendo. ¿Qué era el Evangelio? Así que el arrepentimiento, la conversión, era de corazón. Y eso es lo que debe ser hoy en día también. El bautismo no lava los pecados. El bautismo no es para salvarse. El carcelero creyó al Señor, se arrepintió al Señor. Él y su familia se bautizaron porque ya habían creído, ya eran salvos. A veces se piensa que el bautismo tiene que ser en agua corriente. A veces se piensa que el bautismo tiene que ser en agua corriente, en río, porque piensan, dice, el bautismo lava los pecados y el agua se lo lleva los pecados. Qué lindo que fuera así. Yo viviría el resto de mi vida en el río. No es así. ¿Qué lava los pecados? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es el agua. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? Enseguida vamos a ver eso. Pero sigamos con la lectura de Hechos. El capítulo 16. 33, él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Ahora aquí, el carcelero, su familia, se convierte al Señor. El carcelero y su familia se bautizan. Y la pregunta es, entonces, ¿los niños también se pueden bautizar? La respuesta es no. Porque un infante pequeñito, recién nacido, crecidito, ya puede creer en Cristo.
¿Tiene de qué arrepentirse ¿Es pecador? Nació bajo pecado, pero no es pecador. No puede creer en Cristo. Por eso los padres hoy, cuando Dios les bendice con un niño, entonces entregan al Señor, dedican a Dios y se comprometen a criar al hijo, a la hija, hasta que tenga uso de razón y acepte a Cristo y diga el niño, la niña, yo soy pecador, soy pecadora. La salvación no se hereda. Los padres no pueden pasar la salvación a sus hijos. Ningún cristiano puede hacer eso, ni el pastor. El hijo del pastor, los hijos del pastor, cuando tengan uso de razón, tienen que creer en Jesucristo. Entonces, los infantes, los niños pequeños, que no tienen conciencia y edad para creer en el Señor Jesucristo, entonces no deben bautizarse. Entonces significa que el carcelero, su familia, los que se bautizaron, tenían edad para creer en Cristo, tenían uso de razón y se bautizaron. Continuamos con la lectura. 34. El carcelero, llevándolos a su casa, a Pablo y a Silas, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El día anterior Pablo había sido azotado, encarcelado, y a la medianoche el Señor obra, el carcelero se entrega, cree en el Señor Jesús, al amanecer se bautiza. Le cura las heridas a Pablo y a Silas y después prepara un gran banquete para esos dos siervos de Dios y dice, hermanos, sírvanse la bendición de Dios. Y se alegró el carcelero, su familia, de haber aceptado a Cristo. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué se debe bautizar si no lava los pecados? El bautismo no lava los pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos al Evangelio de Marcos, el capítulo 16. Marcos, el capítulo 16. Versículo 15. Son pasajes que conocemos y estamos repasando. Y los hermanos nuevos que recién están encaminándose, marque bien ese pasaje de la Biblia, grábese en el corazón, en su mente. Son palabras de Jesús. Son palabras de Jesús. Versículo 15, 16. Y dice a sus discípulos, antes de su ascensión, después de su resurrección y antes de su ascensión. 15. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces hay que bautizarse hoy porque es mandato de Jesús, es una ordenanza, es mandato del Señor. Él ordenó, mandó a sus discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, ¿acaso el bautismo no lava los pecados? Porque dice, para salvarse hay que creer y bautizarse.
es mandato del Señor. Entonces, lo que está diciendo el Señor es que hoy nosotros, y en ese tiempo, ¿cómo se puede ver que una persona ha creído en el Señor? ¿Cómo se puede ver su fe? Se puede mostrar la fe, aquí está mi fe. No, la fe es asunto en la mente y en el corazón. Es una actitud. La profesión de fe es aquí adentro, en lo interior. Y ciertamente se puede ver por la conducta después. La conducta, el fruto del cristiano muestra que es creyente. Pero aparte de eso, el Señor mandó el bautismo. El bautismo es señal de nuestra fe. Cuando uno se bautiza está diciendo, yo también he creído en el Señor Jesucristo. El Señor Jesús ha perdonado mis pecados. Soy nueva criatura. Por eso ahora me voy a bautizar. Ese es el bautismo. Un niño, un infante, un niño de meses no puede hacer eso. Por eso no se bautiza. Así que el bautismo es ordenanza del Señor. Entonces uno se pregunta, y se muere sin bautizarse, ha creído en el Señor y muere sin bautizarse, ¿será salvo? La respuesta es sí. Sobre todo, como el ejemplo que nos enseña cuando el Señor fue crucificado, y a los costados estaban 2 ladrones crucificados también. Y los ladrones empiezan a hablar entre ellos, a argumentar por qué estaban así. Y uno de los ladrones dice, ¿no te das cuenta que nosotros dos estamos crucificados porque merecemos? Somos pecadores y estamos sufriendo el castigo merecidamente. Pero este no tiene ningún pecado. Y el ladrón arrepentido le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta es, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón arrepentido no tuvo tiempo para bautizarse. Y cuando murió en la cruz, ese ladrón arrepentido, como se arrepintió, se convirtió, creyó en el Señor, entonces él está en la presencia del Señor hoy, ese ladrón arrepentido, esperando la resurrección. Pero hoy en día, los que postergan continuamente su bautismo, debe tener mucho cuidado, porque tiene bastante tiempo para bautizarse. Algunos hermanos que han entregado su vida al Señor dicen, cuando yo entienda bien, recién me voy a bautizar. Cuando yo sepa bien la Biblia, recién me voy a bautizar. Si fuera así, yo tendría que esperar todavía para bautizarme. Porque no hay hoy en día personas que saben bien la Biblia. Nos vamos a graduar de la Biblia cuando estemos delante del Señor. Entonces, si crees de todo corazón, debes bautizarte. No esperes, no postergues tu bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es mandato del Señor. Y hemos dicho que el bautismo simboliza nuestra fe. Romanos, el capítulo 6.
Romanos el capítulo 6, versículo 1 adelante. Dice Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, a los hermanos de Roma, ya habían aceptado a Cristo. Y algunos hermanos de Roma estaban pensando, entonces ya somos salvos, entonces ¿podemos seguir pecando? ¿Podemos seguir pecando? Y Pablo responde y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Cuando una persona acepta a Cristo, cuando dice, Señor, me arrepiento, estuve equivocado, estaba en el camino del pecado, siguiendo el pecado, haciendo pecado. Ahora, Señor, me entrego a ti. Ahora te pertenezco, Señor. Al hacer esa conversión, en ese momento del arrepentimiento, dice, hemos muerto al pecado. Cuando una persona ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué pasó? Murió al pecado. Ahora es nueva criatura en Cristo Jesús. De manera que no puede perseverar en el pecado. Pablo dice, ¿cómo el que ha muerto al pecado puede perseverar en el pecado? Sí, pecamos, resbalamos, cometemos pecados de omisión, pero no perseveramos en el pecado, porque ya no somos más del pecado, ahora somos de Dios, somos de Cristo. Ya no en el pecado. Continuamos con la lectura. 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Un poco difícil de entender. Aquí está hablando del bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Hemos dicho, el bautismo es señal de nuestra fe, señal de nuestra conversión. Entonces, cuando nosotros nos hemos bautizado, cuando se han bautizado, cuando me bautizaron, rompieron el hielo de un lago en provincia de Pacajes, en Caquingora. Hay un pacajeño aquí, ¿conoce el lago Caquingora? Ahí me bautizaron. ¿Quién me bautizó? El pastor Celestino Condori. Era 10, 11 de la mañana más o menos, el lago estaba congelado todavía, un pequeño lago. Así que con la piedra romper el hielo. El pastor entró, éramos como 6, 7 jovencitos. Y nos bautizamos en agua helada, congelada. No sentimos nada. El gozo es grande. Entonces Pablo está diciendo aquí, cuando uno se bautiza, está mostrando que murió al pecado, ahora vive para Dios. ¿Cómo? Entonces, cuando uno entra al agua, se mete al agua, está diciendo, yo he muerto al pecado, estoy crucificado con Cristo.
Estoy crucificado al pecado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso está diciendo. Y cuando se pierde en el agua, porque bautismo quiere decir eso, sumersión, sumergirse, inmersión. El agua, aquí abajo, que enseguida vamos a tener el bautismo, el agua no es tan profunda. Entonces lo que van a hacer es ponerse en esta posición. Y yo los tomaré, entonces se perderán en el agua. Tranquilos, hermanos, no se van a ahogar. Entonces, cuando se pierde en el agua, está diciendo, así como Cristo ha sido sepultado, yo estoy sepultado al pecado. Ya no vivo más. Y cuando sale del agua, entonces como Cristo resucitó, el bautismo señala que Él resucitó ya cuando se entregó a Cristo. Cuando nos hemos entregado a Cristo ya somos nueva criatura para vivir en novedad de vida, en nueva vida. Eso significa el bautismo. No lava los pecados. A ver, espero que la memoria no me falle. Primera Pedro, el capítulo 3. Versículo 21. Primera Pedro, el capítulo 3. Versículo 21. Pedro está hablando del bautismo, el apóstol Pedro. Y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué nos bautizamos? Dice, nos bautizamos porque cumplimos el mandato del Señor. Hemos dicho, el bautismo es una ordenanza, mandato del Señor. Él mandó. Y cuando nos bautizamos, estamos cumpliendo el mandato del Señor. Y cuando cumplimos el mandato del Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra cabecita, con nuestro cerebro, con nuestro corazoncito? Hay tranquilidad, conciencia, es decir, he cumplido el mandato del Señor. Hay satisfacción. Y uno puede decir, me he bautizado, soy de Cristo. Eso trae. Por eso algunos hermanos, cuando se bautizan el día, para el momento de su bautismo, invitan a parientes, amigos, que no son creyentes. Y dice, vengan, hoy va a ser mi bautismo. Y les voy a mostrar que yo soy de Cristo. De eso está hablando Pedro. Cuando cumplimos el mandato del Señor, hay satisfacción. Y dice, Señor, he cumplido tu palabra, soy de ti, Señor. Voy a andar en novedad de vida. He muerto